que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos Me dice que nadie me va a tomar en serio porque soy mamá soltera, pero los bienes materiales solo están a su nombre. No más violencia. Pero me hacen comentarios en doble sentido. Está al pendiente de mi vida personal y sentimental. No más violencia. Condiciona mis necesidades básicas y gustos porque solo estoy en casa. No más violencia. Me pagan menos que a mis compañeros. No más violencia. Una mujer que vale la pena no ha tenido más de una pareja. Dice que una buena mujer debe ser devota, entregada y tener hijos. No más violencia. Hace comentarios acerca de mi cuerpo sin que se los pida. Dice que este trabajo no es para mujeres. La violencia no solo son golpes, se traducen a conductas de contenido sugestivo que hemos normalizado y hemos vuelto parte de nosotros en nuestro día a día. Miles de mujeres y niñas estamos expuestas en ámbitos laborales, familiares, sociales, incluso el acoso callejero. Las redes sociales son una plataforma para que nosotros podamos promover e incentivar el que podamos alzar la voz. No somos el sexo débil. Recuerda que calladitas no nos vemos más bonitas. Y fortalecer nuestra red de apoyo es muy importante. Siempre unidas, siempre sororas. No más violencia. Pues bien, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos. El día de hoy nuevamente estamos en un programa más aquí en este podcast de Salud Valle, ¿verdad? Como siempre, agradeciéndoles a todos aquellos que en este momento se están conectando y que pues de alguna manera nos están siguiendo, ¿verdad? Y que también pues nos dan su like y que el día de hoy esperemos todo su apoyo para que aporten las preguntas necesarias y pues sin antes agradecerle a nuestro director, el doctor Raúl Mora, que siempre pues nos da su apoyo, que siempre nos está invitando a seguir adelante con estos temas que son realmente de importancia para la población de Valle de Chalco. Y pues también un agradecimiento bien importante a toda nuestra producción, a Arturo, a Dani, a Lupita, al maestro Robles, porque siempre la verdad es que nos ofrecen un espacio muy agradable, siempre nos atienden muy cordial y la verdad es que nos sentimos muy a gusto de estar aquí. Y pues bien, una vez más nos reunimos para hablar de salud, para hablar de bienestar. Y el día de hoy nos reunimos también para hablar de un tema bien importante. El día de mañana, 25 de noviembre, se conmemora a nivel mundial el Día Mundial de la Erradicación de la Violencia contra Mujeres y Niñas. Un tema muy importante porque pareciera ser que la sociedad está en construcción, en que cada año recordamos este día desde esta no violencia. Y también desde la ONU menciona que portar el color naranja tiene un gran significado. Este significado de cerrar ciclos para comenzar nuevos ciclos. Y pues como nuestro programa hay un cierre y hay un comienzo. Y pues el día de hoy me siento muy a gusto porque también me acompaña mi compañera, mi amiga en este proyecto y que es bien importante, que también es una parte fundamental para que esto se haga posible. Somos parte de un equilibrio, ¿verdad? Pues Pau, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Peter? ¿Cómo estás? Pues aquí, amiga, la verdad es que pareciera ser que no te vienes mucho tiempo y tiene como... O sea, llevamos como hora y cacho juntos. ¿Verdad que sí? Sí. Bien, amiga, fíjate que para mí este tema se me hace un tema polémico, pero también un tema donde estoy aperturado a aprender mucho porque yo vengo de otros tiempos donde este tema de violencia era muy normal en mis tiempos, Claro. ¿verdad? Y pues la verdad es que el día de hoy nos reunimos para
hablar de este tema y aprender mucho. Así ¿Qué es. piensas tú? Pues mira, para mí es una fecha muy importante. Antes yo iba a la marcha, ¿no? Tanto el 8M como el 25N. Y sí destruías, Cuéntanos un poquito a ver, de eso. no vamos a hablar de esas cosas ahorita. Ok, bueno, pero omite. sí, va. Entonces, pues ahorita vida adulta, ya no podemos, pero cada año intento conmemorarlo de alguna forma, ¿no? Ya sea como, no sé, apoyando. En este caso, apoyo cuando van a las marchas, apoyo a estar como al tanto de ubicaciones y demás. Perfecto. Por cualquier situación que pueda pasar. Y pues este año afortunadamente se dio la gran apertura de que se hiciera este tema, que es fundamental y que tenemos que hablar y que pues muchas personas lo pueden ver, lo pueden escuchar, y para eso trajimos a una invitada muy especial que nos va a ayudar en este proceso a responder preguntas, porque tú decías, estamos aperturados a aprender, y justo esa es la cuestión, porque es alguien que no es psicólogo, no es psicóloga, no es médica, es abogada, y afortunadamente se hizo el espacio de estar con nosotras. Es una persona con la que me gusta mucho platicar porque la siempre charla aporta. Con ella fluye muy bonito. Entonces tenemos a la maestra Arisbeth Juárez. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Gracias por venir. Gracias a ustedes, compañeros, por la invitación. Estoy yo encantada de formar parte de este gran proyecto. Lo han hecho sensacional y de verdad que les celebro que estén tocando estos temas. Creo que hay mucho que hablar sobre la materia y es un encanto para mí estar aquí con ustedes. Gracias. No, gracias. El honor es nuestro de que te hicieras el tiempo. La verdad es que sí, porque bueno, lo decía Pau, ¿no? Siempre a lo mejor se habla desde el comienzo de qué es la violencia, cuántos tipos de violencia, el violentómetro, que también lo tenemos en el área psicológica y todo esto, pero a lo mejor algunas veces no nos da tanto el tiempo para abordar todos estos temas porque se aperturan nuevos temas y bueno, viene mucho bagaje de información para poder aprender, ¿verdad? Pero el día de hoy, pues bueno, agradecidos estamos de que te dieras el espacio y el tiempo para empezar a charlar sobre este tema. Tú como licenciada, abogada, ¿cómo abordas estos temas? Bueno, comentarles que me gustaría comenzar con la definición de violencia de género. ¿Qué es la violencia de género? Okay. Porque muchas veces se puede confundir con otros tipos de violencia. Y aquí lo importante es resaltar que es aquel tipo de violencia que se gesta a través de acciones o omisiones derivado por el simple hecho del género, por ser mujer. Entonces, aquí es donde radica la importancia, porque después seguramente me van a preguntar, ¿y qué es el feminicidio? ¿Y por qué es tan polémico este tema? ¿Por qué esa preferencia para un asesinato de una mujer? Que pareciera que es una preferencia, ¿no? Y no. Pues ciertamente parte de esa circunstancia, del ser mujer, parte del simple hecho del género. Dado desde las raíces de la misoginia y el machismo y constituye el agravio más grande a los derechos fundamentales de una mujer. Entonces, creo que desde ahí radica la importancia de hacer una sociedad consciente del grave problema que pudiera hasta presentarse como una epidemia, ¿no? Porque es muy cotidiano y desafortunadamente, sobre todo en áreas como en la que nosotros nos ocupa Valle de Chalco, que tiene mi amor profundo porque aquí me formé, crecí, pero esa es una realidad. Y desafortunadamente muchas mujeres ni siquiera saben que lo padecen, porque lo normalizan. Perfecto. Es parte de su día a día. Hay que decirlo, Valle de Chalco es un municipio donde llegó a poblarlo migrantes del estado de Oaxaca, de Chiapas, de Michoacán, Veracruz, y lo cual ha sido espléndido porque ha sido una mezcolanza de mucha tradición, de mucha cultura, pero también de ideas muy radicales, muy arraigadas en tema del, insisto, la misoginia y el machismo. Entonces, aquí creo que hacen ustedes muy bien en tocar el tema desde el aspecto psicológico, porque primordialmente es el tema donde más está atacada la mujer en Valle de Chalco, desde el tema psicológico. 65% de las mujeres en Valle, han sido en algún momento de su vida violentadas.
han sufrido violencia de género. Y de ese 65% de las mujeres, el 70% han sido víctimas de violencia psicológica. Justo eso, ¿no? Creo que ahí es un tema bien importante porque en su momento se le dio como mucho auge, mucho foco a hablar de la parte de los golpes, ¿no? Yo me acuerdo que desde que era niña en la televisión venían estos comerciales de si te pegan o te quieren, ¿no? O sea, mucho enfocado a los golpes. Y como dices, yo noto dentro del acompañamiento a mujeres que pasan por violencia, esta parte en la que se vuelve complicado porque no les pegan. En muchos casos no les pegan. No está erradicado, o sea, a final de cuentas sí sigue habiendo la parte de la violencia física, pero sí está más esta parte de la cuestión de manipulación y pasar a violencia sexual, que también es un tema bien complejo. Pues fíjate que ahorita que lo decías, y es bien cierto, ¿no? Como violencia es como esa agresión, ¿no? Pero también ahorita me surgió la idea de también los piropos. Los piropos en algún momento pues era algo muy normal, o sea, era como, pareciera ser que hasta un halago, pero hace unos tiempos ya no se convertía en un halago, ya se convertía en un hostigamiento. Es que nunca fue un halago. No. Ajá. Ahí es donde está el tema. Date cuenta cómo, lo que yo te decía al principio, ¿no? O sea, yo vengo de una época donde... De una generación donde esto era muy normal. Y pareciera ser que la violencia se normalizaba, ¿no? Desde mi estructura familiar, mucha violencia. Entonces el piropo lo tomas así como de, la estoy halagando. Pero cómo va evolucionando este tema y te van como limitando a decir, a ver, esto no está bien. Y entonces tenemos que aprender como hombres nuevas maneras de respetar la libertad de la mujer, ¿no? Ahí creo que sí es importante reconocer porque un piropo no es un halago y porque un piropo es hostigamiento, porque nos habla de esta cuestión de que los varones o la persona que está haciendo el piropo se siente con el poder de decirle algo a esa mujer que nunca ha visto o que ha visto pocas veces, que en muchas ocasiones es vulgar, que en muchas ocasiones puede sentirse decirlo como, porque lo dicen, no lo digo con buena intención, pero es sentirse con ese poder de que puedo opinar sobre ti, sobre tu cuerpo, sobre cómo te ves. Por eso es hostigamiento, es un comentario que nadie pidió, es un comentario que nadie te pidió, entonces por eso no es lo más saludable. Lo hablamos en esta cuestión de no hablar de cuerpos ajenos, ¿no? Y eso incluye los piropos, no decir que te ves de cierta forma o que ya estás más gordita o que ya estás más flaquita o que te ves así. Eso es violencia estética, así se llama, ¿no? Violencia estética. Y en la parte del piropo no entra como tal dentro de la violencia estética, sino de una violencia machista en donde se sienten con el poder de hablar sobre ti y sobre tu cuerpo. Y precisamente, precisamente es donde radica la cuestión de la violencia de género. Implica la cuestión de poder, del poder, sobre todo entre el agresor obviamente y la víctima. Y muchas veces se gesta entre las relaciones interpersonales. Eso puede ser en el ámbito público y privado. Volvemos a insistir, es un problema de salud social, porque hoy día, aunque hemos tratado de dar pasos agigantados, desafortunadamente, se tiene que decir, no está erradicada, porque además no distingue clase social, ni cultural, ni económica. Ni edad tampoco. Entonces, insisto mucho esa cuestión de la psicología en este grave problema, porque mucha mujer que es violentada, desde ese ánimo no se anima a acudir a la autoridad a denunciar que está siendo víctima de violencia. Muchas ni siquiera lo saben. No, el tema de la normalización que impacta de manera trascendental en las víctimas. O también el miedo, perdón que le interrumpa, pero el miedo de decir, voy a decir esto que me está pasando, y piensan en el juicio social, o también en el miedo de si lo digo, ¿cómo me va a ir después? ¿Y qué tal y no me brindan todo el apoyo que yo espero? Y entonces, es más, he denunciado tantas veces y no ha pasado nada. Entonces, o lo minimizan, o sea, es como de no pasa nada. Y el gran problema radica en esa situación porque ya cuando se acontece un feminicidio,
seguramente el 40% de estas mujeres ya habían hecho una denuncia con antelación. Sí. Entonces ahí hay una cuestión de omisión también de la autoridad. Y precisamente, ¿qué es lo que tenemos muchas veces que hacer nosotras como abogadas? Pues transmitirles esa seguridad a nuestras representadas, que estamos preparadas para ir a dar todo en juicio y que los generadores de violencia van a ser castigados. Que hay la importancia de la perspectiva de género, que la perspectiva de género no es más que una herramienta teórica que nos ayuda a identificar estas diferencias que hay en cuanto a la socialización, justo para poder dar el acompañamiento adecuado. La vez pasada hablábamos de masculinidades, porque los varones tienen sus propias violencias. En este caso hoy, hablando de la violencia hacia mujeres y niñas, tenemos nuestras propias violencias. Por eso a mí sí me parece bien puntual decirlo, la importancia de la perspectiva de género, tanto en psicología, como en medicina, como en derecho, ¿no? Porque si vas con un abogado que no tiene esta perspectiva de género, tú siendo abogada, ¿crees que podría ayudar a una víctima de violencia? Definitivamente tienes que estar convencido, seguro, de que la causa que estás defendiendo es válida. Y muchas veces en esa cuestión la víctima se acoraza y no quiere hablar, porque muchas veces hasta el mismo abogado no le cree. Exacto. El mismo círculo familiar, o sea, es todavía más grave, o sea, se sienten solas. ¿Y qué pasa cuando muchas veces llegan a denunciar a la fiscalía? Pues les revictimizan. Y entonces ahí es donde todavía, si ya tenían afectada esa cuestión emocional, pues trasciende de una manera significativa al momento de querer abortar esa circunstancia de poder hacer valer sus derechos y pedir justicia. Okay. Los derechos y la justicia, o sea, eso me parece bien importante porque como lo que decían, ¿no? Es una cuestión polémica, sí, pero porque no nos ponemos a dimensionar que en realidad solo estamos exigiendo nuestros derechos, que se nos trate de una forma digna, ¿no? Que no se nos cosifique, que no se hable, sí, o sea, que no se nos haga ver como si fuéramos un objeto, sino un sujeto de derecho. O sea, en general lo que se pide estos días es eso, que se nos vea como sujetos de derecho. Y que también a lo mejor se les trate de una forma igualitaria, porque es un término que manejan mucho, igualdad. ¿Y esto qué tanto...? Depende de la postura teórica. ¿En serio? A ver. Es que precisamente por eso está la perspectiva de género. Así porque la mayoría de las ocasiones la mujer sí tiende a ser vulnerable en ciertas circunstancias. Entonces por eso es la perspectiva de género. Porque la igualdad se refiere a, os de cuenta que, no sé, tenemos que ver desde una barda y a los tres se nos da el mismo banquito con el mismo tamaño. Eso sería igualdad, ¿vale? Okay. Entonces, ¿cuánto mides? Como unos 60 y tantos, no sé. ¿Tú? Unos 57. Ya nos balconeaste. Unos 60. Okay. Y entonces, imagínate, ¿no? ¿Quién va a ver más? Pues tu amigo. En esta otra parte hay quienes hablan de emancipación, hay quienes hablan de esta cuestión de equidad, ¿no? Que es más bien, en equidad te doy un banquito acorde a lo que tú necesitas y a tus necesidades para que puedas tener el mismo acceso, ¿vale? Por eso sí es una cuestión de posturas teóricas también. Ahí. Bien importante, licenciada, ¿cómo o cuáles son los pasos cuando una persona, mujer, detecta que está siendo violentada y quiere dar parte a las autoridades? ¿Tiene que ir directamente al juez cívico? ¿Contacta a una abogada? Y después, posteriormente, ¿cuál es esta como derivación, este camino que le ofrece? Eso me parece bien importante porque en muchos casos es como dicen, ya fui al MP, pero me mandaron para acá, pero después me mandaron para allá. O sea, ¿a dónde debemos acudir? Y cómo podemos también pedir el servicio. En Valle de Chalco tenemos en Jico Cuarta Sección el Ministerio Público especializado en atender la violencia familiar, de género y sexual. En Jico Cuarta Sección. Jico Cuarta Sección. Esa es una fiscalía especial, hay que decirlo. Valle de Chalco tiene 2 alertas de género. La primera en el 2015 por el tema de feminicidios y en el 2023 por el tema de desapariciones.
Entonces, tenemos esa bondad que tenemos cerca este Ministerio Público Especializado, y contamos con el edificio Rosa, está en Colonia Agostadero. Tenemos la línea segura que proporciona el gobierno del estado. Si me lo permiten las compañeras de producción, estarán pasándolo en la pantalla el número telefónico. Están disponibles las 24 horas del día, los 365 días del año, para ofrecer asesoría jurídica y psicológica. Cuando ya las víctimas sienten que están en peligro en sus domicilios, qué triste, ¿verdad? Que en sus propios hogares sea donde encuentren esa situación de peligro. Se les ofrece la posibilidad de tener la cuestión de resguardo de 72 a 15 días. Se les ofrece acompañamiento jurídico, psicológico, alimentación, asistencia médica, y no nada más es para ellas, sino para también sus hijas y sus hijos. Si estos problemas trascienden, hay la posibilidad de que se pueda extender 3 meses. Pero si desafortunadamente se agrava la situación, pueden permanecer hasta 6 meses. Y aquí, hay que decirlo, les dan la posibilidad de empoderarse también de una manera económica, a través de talleres que les pueden ayudar a buscar solventar sus gastos más elementales a través de un autoempleo. Aquí hago un saludo a la licenciada Lely, que trabaja en coordinación con la Secretaría de la Mujer en el Gobierno del Estado, que ella está muy atenta, orgullosamente vallechalquense, luchadora social también, que está haciendo un espléndido trabajo para poder difundir esta información en la población, lo cual es bien importante, porque estas personas, mujeres, se sienten vulnerables y perdidas, por así decirlo, por no tener esta información, pero se están haciendo campañas de difusión de estas campañas muy asertivas para que las mujeres sepan que no están solas y que sí se está trabajando para que tengan una posibilidad de vivir, de tener una vida libre de violencia. Claro. Ok, bueno, y esto es en caso de que la persona, mujer, ya tenga el conocimiento de que está en peligro su vida dentro de casa. Pero ¿qué pasa si vive un nivel de violencia y quiere dar parte a las autoridades? ¿Cuál sería ese camino? Es complicado, ¿no? Sí es complicado. Ciertamente también en el Estado de México tenemos el juicio especial. Okay. En este caso, Valle de Chalco, donde se promueve, pues en el juzgado mixto. Está colocado en Colonia Alfredo Baranda. Pueden, que no tengan miedo por no tener una representación jurídica. También existe la representación jurídica que dan los abogados de exactamente. Ajá, sí, ¿no? Y la verdad, de oficio. Y muchas veces tienen miedo a acudir porque piensan que no va a ser tan eficiente su defensa. Sin embargo, miedo, son profesionales comprometidos con su trabajo y que le tengan confianza. A lo mejor sí tienen más carga de trabajo, pero de verdad que muchos de ellos tienden a ser abogados muy, muy, muy eficientes. ¿Qué pasa cuando, por decir, llega una persona y pues bueno, ustedes como abogadas también influyen en el tema psicológico de cómo miran a la persona? Porque a lo mejor la persona hace rato hablaba del miedo, ¿no? Ya no quiere, ya no hay como esa dirección y mucho menos ya no, porque ni más en caso. Pero desde esta parte psicológica, ustedes como abogadas, ¿sí dan esa contención también? Pues procuramos, quisiéramos también ser especialistas como ustedes. Yo muchas veces, ahorita celebro también la iniciativa que tiene aquí el gobierno municipal a través de la Dirección de Salud con el Instituto de Salud Mental, y además que ofrecen servicios de calidad. Expertos profesionales como lo son ustedes, compañeros, acompañan ese proceso de transformación psicológica que requieren las víctimas. Yo la verdad considero que ha sido un paso muy acertado porque se necesita, es importante. Ojalá y pudiera robustecerse aún más y tener todavía más especialistas, porque creo que es una deuda social que tenía otras administraciones con los gobernados. Y hoy, gracias al proyecto que encabeza pues en la Dirección de Salud nuestro director Raúl Morágico Tencat, ahí está, no es comercial, pero es la realidad. Se está avanzando mucho en ese sentido de
fortalecer la Es cuestión que sí psicológica. es real, hay muchas personas que no, lo que decíamos, tú decías, ¿para quién puede ser polémico? Tanto para las personas que pueden llegar a ejercer violencia y que no identifican que violentan, porque es algo que tenemos muy normalizado, como para las personas... Es que eres hombre. Un caballero, es un caballero. O para las personas que son violentadas y que no dimensionan que están en esta violencia. Hay que reconocer que cuando alguien está siendo violentada pasan por un proceso que si tiene nombre y todo, se llama acomodo paradójico al trauma, en donde en este proceso su cerebro como que no identifica que están pasando por violencia. ¿Por qué? Porque si yo sé que estoy pasando por violencia, tengo que salir de aquí. Inmediatamente mi cuerpo va a buscar protegerse, ¿vale? Pero no tengo las herramientas. Entonces el cerebro como que intenta convencerte de que no pasa nada malo. ¿Te juega chueco? Ajá, sí, no pasa nada malo porque no puedes salir, entonces no podemos hacer nada. Entonces eso resuelve la pregunta de por qué se quedan aunque les pegan, ¿no? No, la gente, las personas no se quedan en una relación porque les guste que les peguen, porque quieran ser violentadas o violentados. Se quedan porque no tienen las herramientas. Me encanta esta palabra de justicia social, ¿no? O sea, que tenemos una deuda social porque es verdad. Porque a final de cuentas eso tiene que ver con que no damos a veces la atención adecuada o una atención de calidad para que la gente se sienta en confianza de poder denunciar. Y aquí vienen como ya nos hicieron varias preguntitas, ¿no? Sí, en donde... Qué bueno que pasaste al tema de las preguntas. Sí, porque ahí es importante, sí. ¿No? Porque justo hay muchas personitas que sí tienen como dudas al respecto. Yo misma las tengo en este sentido de a veces no sé cómo guiar en esta cuestión jurídica a las personas, porque no es mi rama, pero lo que yo sé básico... de repente las mandan donde yo sé que debo mandarlas y regresan y me dicen, no me atendieron, me mandaron acá, sí, hicieron esto. Y entonces tú sabes que el mandar a la gente de vuelta en vuelta hace que se desgasten y que entonces ya después no quieran denunciar, ¿no? Sí. Entonces aquí, lo que decías por razón de género, si una mujer me violenta, ¿qué puedo hacer? Es que también justo ahí es donde también radica esa cuestión de que entramos en conflicto, ¿no? Porque dicen, o sea, la violencia en la mujer solamente lo ejercen los caballeros y no los hombres. Aquí viene la polémica. Sí viene aquí la polémica, pero ciertamente también muchas veces las generadoras de violencia hacia otra mujer pueden ser otras mujeres. Tristemente, sigue aconteciendo. Creo que tenemos mucho trabajo que hacer. Todas podemos poner un granito de arena y hacer énfasis a esa cuestión. Si nosotras de verdad hiciéramos una especie de catarsis, de ser sororas entre nosotras, pudiéramos todavía avanzar más. Pero nos hace falta esa educación de fondo, o sea, de ser compañeras, de acompañarnos en nuestras batallas, porque ciertamente muchas hemos procurado dar una semillita para conseguir un cambio. Sin embargo, algunas mujeres pues todavía no entran en esa disyuntiva. Y es entendible, porque aquí volvemos otra vez al problema de fondo. La educación, la cultura, las costumbres. Y es que así a mí me criaron y así soy. Y que es doloroso, o sea, yo no juzgo esta parte de las otras generaciones, obviamente llega un punto en el que digo, no es así, ¿no? Pero intento respirar porque son generaciones, ajá, a mí me tocó una generación en donde mi mamá, para empezar, hizo muchos cambios conmigo. Yo siempre lo he dicho, amo a mi abuelita, pero yo sé que si hubiera sido su hija, no sé, yo creo que me hubiera internado en algún lugar, ¿no? Entonces... yo no me desespero, o sea, sí me desespero, pero intento ser como empática con estas mujeres, porque el meterse a estos temas, tú lo sabes, ¿no? El meterse a estos temas de ver violencia, de identificar violencias, es un shock bien fuerte, porque te das cuenta de toda la violencia que tú misma has vivido a lo largo de toda tu vida, y no en relaciones. Lo que decíamos, en el ámbito escolar, con amigas, amigos, pareja, familia. Laboral.
Entonces, el meterte en esto, esta parte de la sororidad es atravesar por todo un campo en donde tienes que identificar también y donde sí o sí identificas que viviste ciertos tipos de violencia. Claro. Y no tenemos las herramientas para llevarlo, o sea, para procesarlo, que es lo complicado, procesarlo. Ok, y fíjate que ahorita que mencionabas esto, sí es bien importante también reconocer qué tipo de violencia estás ejerciendo o te ejercieron. ¿No? De hecho, esto... Espérame, es que no respondimos. ¿Qué hacemos, amigo? O sea, ya dijimos, o sea, la violencia de entre mujeres sí existe, pero ¿qué hacemos? ¿Qué puedo hacer cuando una mujer es la que me está violentando? Cuando una mujer violenta a otra mujer. Ok. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Bueno, yo me gustaría más que ustedes lo manejaran desde el aspecto psicológico. Okay. Porque ahí son dos temas, la cuestión de empoderar a la víctima y concientizar al victimario, ¿no? Así es. Ahí desde el aspecto psicológico, porque yo insisto, juega mucho aquí el rol principal es muchas veces la psicología, porque también, o sea, ¿cómo podríamos decir que sigue dándose el asunto de la violencia de género, inclusive en personas que sí tienen cierto grado académico, que tienen cierto poder adquisitivo y se sigue gestando? Por eso ahí yo les hago la pregunta a ustedes, compañeros, ¿cómo juega esa cuestión psicológica entre víctima y victimario? Pues es complicado porque, de nuevo, para esta cuestión de la violencia sí tenemos que ver esta estructura de poder, ¿no? ¿De dónde viene? De dónde viene. Es alguien mayor. Aquí, por ejemplo, preguntaría, ¿no? ¿Quién es? ¿Qué tipo de violencia? Si no identificas qué tipo de violencia, ¿qué es lo que está haciendo que a ti te hace sentir mal, ¿no? Y cómo afrontarlo identificando, es en el trabajo, es una persona que te importa desde esta perspectiva emocional o de la que dependes, para poder ver cómo llevar este proceso. A veces es poder hablar con la persona y decirle, ¿no? A veces cuando es entre familiares se hace la invitación a que se haga como una terapia más familiar, pero cuando es en el trabajo es darle estas herramientas para que pueda identificar cómo marcar límites. Que aquí viene un tema que me encanta, que es el de los límites. ¿Por qué? Porque creemos que los límites es decirle a alguien no hagas esto, no me trates así. Y ese no es un límite, ¿vale? Por eso la gente piensa que no funcionan. Porque es que no me hace caso. No, porque el límite no debe depender del otro, debe depender de nosotros, ¿vale? El límite es la acción que yo hago para que eso que me está afectando no me afecte tanto. Yo pongo el ejemplo con gritar, ¿no? No me gusta que me griten, me están gritando. El límite no es decirle no me grites. El límite es, ok, estás gritando, me retiro. ¿Por qué? Por mí, por mi autocuidado y para protegerme yo. Aquí yo preguntaría en esta cuestión, ¿tú quieres agregar algo? No, a ver, continúa. Yo ahorita no, es que yo aquí te preguntaría, ahora ya voy desde entre el aspecto, mujeres, es legal, que ¿no? Legalmente. Sujeto pasivo, la víctima. Activo, el victimario. Entonces aquí no importa sea hombre o mujer. Victimario y víctima. Y víctima. Exactamente. Ahí con eso contesto la pregunta. Creo que más explícito no se puede. ¿En qué momento, por ejemplo, podríamos denunciar una parte o cómo se haría? ¿Qué se haría? ¿Una denuncia de acuerdo al tipo de violencia? Justo creo que ya lo habíamos contestado hace un ratito, ¿no? Les había comentado que es importante que sepan que tenemos un Ministerio Público especializado donde pueden acudir. Y en el tema de los juicios especiales también ya lo habíamos abordado, que es se presenta en el juzgado mixto que se encuentra en Colonia Alfredo Baranda. Y esto mismo es también porque hay una pregunta que dice, ¿cómo puedo abordar un tema de violencia en mi centro de trabajo? Me imagino que una mujer dice que está siendo violentada dentro del trabajo. ¿También tiene que acudir a estas instalaciones o hay una institución que se encargue nada más en este tema laboral? Es que aquí juegan también muchas circunstancias. Como es un tema laboral, también tendríamos que revisar cuál es la circunstancia, porque muchas veces pudieran malinterpretarse ciertas situaciones y también en los juicios laborales también hay el manejo de perspectiva de género y eso es ante los tribunales laborales.
Ajá. Ahora, el caso de acoso, porque también pudiera darse una situación de acoso laboral o acoso sexual. Tendríamos que ver cuál es la circunstancia de cada. Como diríamos los abogados, depende. Depende. Ok, muy bien. Okay. Sí, tendremos que, como que, si pudiera responder esa personita, ¿qué más como a profundidad y si para ya no saber? alcanzamos a contestar, Sí, intentaremos comentarles, y ahí si me contestarles. permiten dar el comercial, compañeros, Sí, Morax, tenemos representación jurídica, asesorías los días miércoles y jueves, está la licenciada Jazz, la licenciada Liz, de 9:30 de la mañana a 1:30, están a sus órdenes, pueden acudir con toda confianza, las asesorías no tienen ningún costo. Son gratuitas. Son gratuitas. Y ahí es donde agradezco a mi líder, ya sé que es su jefe, pero mío es mi líder, el doctor Raúl Morágico Tencar, por abrir estos espacios de apoyo a la comunidad y estamos a la orden. Ahí también, gracias. si gusta vecina, puede también acudir. ¿Dónde está la casita de gestión? Es en calle Poniente 6A, lote 4, entre Avenida Tesosomoc y Sur 17, Colonia Jico, segunda sección. Bravo. Perfecto. Se sabe toda la dirección. Bueno, ya, a todos los que nos están escuchando, ya hubo un pequeño comercial. Sí, muy cierto, ahí en Casa Morax, pues bueno, se está ofreciendo esta asesoría jurídica que es totalmente gratuita. Por favor, no duden en acudir, porque es importante. A lo mejor no vamos a poder aclarar mucho toda esta situación, todo este tema, porque es un tema muy amplio, pero que la intención es empezar a aprender nuevas cosas. Y pues bueno, ¿quieres preguntar tú, amigo, o pregunto yo? Sí, aquí preguntan, ¿podrían abordar la violencia económica? Okay. Que ese es un gran tema, porque justo hace rato decías esta parte de se les da esta capacidad de que puedan tener talleres para poder ellas generar su propio dinero, porque la parte de no tener su propio dinero es algo que en muchas ocasiones no les permite salir es que de aquí ciertas radica relaciones. el poder, ¿no? O sea, esa es una cuestión de poder. Es bien importante y el poder económico, bueno. Y es que es la arista más importante de la violencia de género, el poder que ejerce el victimario a la víctima, el poder. Entonces aquí son circunstancias de nuevo psicológicas, porque muchas son amas de casa que no tienen una economía propia, y entonces dicen, y es tanto que les dicen, bueno, ya llevas tanto tiempo sin trabajar, ya no te van a dar trabajo porque ya eres vieja, ya no tienes una preparación académica, ¿de qué vas a vivir? Y luego tristemente hasta repiten esas frases tan dañinas como, por mí comes, ¿no? O sea, juega otra vez de nuevo. Tú ni haces nada. Tú ni haces nada. Nada más estás en la casa. Todo lo he hecho yo. Todo lo he hecho yo en base a mi trabajo, porque tú estás todo el día en casa. ¿Te gastaste todo? ¿De qué te vas a cansar? Y muchas mujeres que además no tienen acceso a servicios médicos, tienen hasta miedo a enfermarse, ¿no? Porque ¿cómo le van a pedir al marido para acudir a tratar sus males? Y eso es muy, muy doloroso ver que es una realidad palpable. Entonces, yo insisto, compañeros, creo que ustedes tienen una tarea muy amplia en todos los roles que han estado transmitiendo en sus programas, porque hay mucho que hacer. Mucho que hacer, mucho que aprender y mucho que impulsar, ¿verdad? Es dar mucho esta apertura a que puedan identificar esto, ¿no? Que pese a la edad y demás, en qué o qué pueden hacer para generar economía, de la forma que sea. La violencia económica justo es esta parte en donde no tienen acceso a dinero propio porque se dedican al hogar, que son amas de casa, ¿no? Más bien trabajadoras de hogar, sin remuneración económica. Que también me he encontrado con asuntos donde ellas sí trabajan, pero la tarjeta de nómina la tiene el marido. Él administra. Sí, eso también es violencia económica. Hasta para lo más elemental tienen que pedirle. No, y que pasa a otro tipo de violencia, que es la patrimonial. Sí. O sea, yo controlo tu dinero, entonces yo veo en qué se gasta ese dinero, compramos algo, pero aparte de que quizá ella lo compra con su propio dinero, no está tu nombre, está mi nombre, ¿no? Está mi nombre. Toda esta violencia también patrimonial se empieza a ejercer desde el poder, ¿no? Así es. Okay. Justo por la razón de que son los esposos, ¿no? De que ellos son los que tienen que decidir, o son como son más racionales,
¿Tú crees? ellos Ah, pueden pensar vale. más y decidir mejor Ok. hacia dónde ir las cosas, hacia dónde deben ir las cosas, que son como estas creencias, estas ideas que decías hace rato, que se nos van enseñando de generación en generación, desafortunadamente, que ahorita va cambiando, pero pues la lucha todavía sigue, hay mucho Sí, camino mucho por camino, recorrer. Mucho camino. Creo que sí se ha avanzado, pero todavía hay mucho que Hay hacer. mucho que hacer. Aquí hay aquí sí están preguntando, dicen, ayuda, la maestra de inglés de mi hija la violenta y la humilla. Mi hija ya tiene miedo, ahora ya la reprobó. ¿Qué hago? Esta sí es para... Primero tendrían que acudir a solicitar una plática con la profesora. Si no hay una respuesta oportuna, la siguiente fase, no sé si está en preparatoria o secundaria, sería acudir con el orientador o prefecto, según sea el caso. O sea, ir como agotando a lo mejor escala educativa, pero principio de definitividad, autoridad por autoridad. Entonces sería primero la maestra, después psicólogo o prefecto, acudir con la directora, y si no hay una respuesta oportuna, hay que acudir a la coordinación regional, dependiendo, insisto, si es secundaria, si es preparatoria. Eso es por un lado educativo. Solicitar una queja. Obviamente les van a pedir probanzas, tienen que prepararse también con esa situación, y la otra sería denunciar. Sí, porque está Denunciar. ejerciendo dos tipos de violencia psicológica y quizá a lo mejor hasta física, porque ya empieza a lo mejor la niña a no querer ir a la escuela, temas físicos, porque los niños empiezan a enfermar. Sí, claro. Y entonces al final es producto de una violencia y esto lleva a un tema físico. Claro. Entonces por eso sí es importante denunciar, acudir a las asesorías que les estamos indicando, que son asesorías totalmente gratuitas y que lo hacemos en Casa Morax, ¿verdad? En Casa Morax, a Así sus es. órdenes. Aquí justo, esta es muy buena, ¿no? ¿Consideran que debemos tener una red de apoyo en nuestro centro de trabajo si en algún momento nuestros pacientes llegan a violentarnos? ¿Te acuerdas Claro que en que su sí. momento lo platicamos, ¿no? Claro Sí, que claro. Sí, ya habíamos platicado con Ari en alguna ocasión de un temilla que tuvimos Así ahí, es. entonces ahí me gustaría saber más tus recomendaciones desde esta parte legal, qué podemos hacer, qué no podemos hacer, porque como psicólogos a nosotros nos enseñan que justo no podemos tocar a nuestros pacientes, ¿no? Así es. Entonces tenemos como esta técnica en donde tenemos nuestro escritorio siempre enfrente para que cualquier cosa puedas como correr para acá o correr para acá, pero nunca puedas tocar a la persona. Entonces, ¿de qué otras formas podríamos protegernos en ese sentido? ¿Me hablan específicamente en su caso de ustedes psicología? No sé si sea psicólogo, Pero, pues, pero vamos a es que tratar de se pacientes, Lo que ¿no? pasa que aquí En me esta hablas de cuestión médica. una red de apoyo. O sea, obviamente, claro que es conveniente tener una red de apoyo entre compañeros, porque también hay que decirlo, no todos los hombres son generadores de violencia y muchos son mucho más a veces sororos que inclusive las mujeres. Entonces sí es importante crear estos mecanismos de apoyo y colaboraciones en las organizaciones y en los centros de trabajo. Sí es muy importante. ¿Cómo serían estas redes de apoyo? O sea, ¿de Pues es qué que, forma? insisto, dependería de ver cuál es la circunstancia que me estás manejando. O sea, no es lo mismo para el caso, por ejemplo, de las personas que trabajan en un centro, no sé, comercial, a ustedes como médicos. O sea, yo les invito de nuevo a que acudan a Morax si tienen alguna duda para que sea en caso concreto, les podamos dar una asesoría jurídica oportuna. Okay. Ahí sí sería una asesoría jurídica. Sí, o sea, lo que pasa que tú me lo estás manejando desde el ámbito legal, entonces, pero también ustedes lo saben desde el aspecto psicológico, la importancia de tejer esas redes de apoyo. Sí. A mí no me gustaría dejar de abordar este tipo de violencia, que es la violencia cibernética, ¿no? Porque es un tipo de violencia que actualmente se está llevando a cabo. De hecho, hay casos en los que muchas veces se violenta desde meterse a los celulares de las parejas, se viola la privacidad de una persona y que muchas veces no se sabe a dónde acudir, qué hacer. Pareciera ser como el tema de la violencia, lo normalizamos, pero lo dejamos ahí. Desde el tema legal, ¿qué se tiene que hacer cuando una persona se da cuenta que está viendo tu celular, así sea tu pareja, y que tal vez dices, pues bueno, es mi pareja, ya no lo vuelvas a hacer, y lo vuelve a hacer?
Entonces, Espero ¿qué no es sea eso? tu caso, amigo. Híjole, ya me echaron, no. la Agencia Especializada de Investigación en Delitos de Ciber. Y eso sí entra, por ejemplo, el hecho de que alguien esté viendo tu teléfono, porque yo Es sé que está invadiendo tu privacidad. Ajá. Claro. Porque aunque sean parejas, acuérdense que somos individuos. Antes de hacer esta cuestión de vivir en pareja o noviazgo, nosotros tenemos una individualidad que se tiene que respetar y es un derecho. Y justo porque creo que, bueno, algo que también me han contado que sucede es esta parte de que se pasan como, abren el WhatsApp de su pareja en una computadora, ¿no? Y desde ahí lo están checando. ¿Los clonan o cómo se llaman estos? Los Sí, es agregar como un dispositivo, o sea, al final de que tienen el control hasta de todas tus charlas y todo esto. Pueden ver, o sea, porque lo que hacen es como para ver con quienes hablan. Por eso existen los peritajes, para ahí se determina dónde se han abierto esas cuentas o dónde están vigentes, porque, sorpresa, resulta que en otro lado sigue abierto y tú cerraste todo y resulta que en otro no. lado está vigente. Entonces, existe la agencia especializada en los delitos cibernéticos y ahí pueden abrir. O sea, porque también, fíjate que algo bien importante, cuando sucede esto, normalmente la información o las imágenes que se ocupan son para delitos sexuales y también es violencia, ¿no? Para eso existe la Ley Olimpia. La ley Olimpia, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque se empezó a mirar mucho tipo de este compartimiento de imágenes que no son autorizadas. De contenido sexual. De contenido sexual, entonces abarcamos otro tipo de violencia, aparte de la cibernética, la sexual, ¿verdad? Así es. Y que es un tema... Y ahí entraría como por las dos, ¿no? Cibernética y sexual, porque también recordar que el mandar una foto sin que se haya acordado, ¿cómo crees? También cuenta como violencia, ¿no? Bueno. O sea, mandar solo tu foto y ya tampoco es como lo mejor. Entonces siempre debe haber consentimiento, debe haber pláticas en medio. Ok, muy bien. Yo aquí tengo también lo que platicábamos hace rato de la violencia emocional, ¿no? Porque lo decíamos, o sea, la violencia emocional, y tú nos lo explicabas hace un ratito que estábamos como conversando los cuatro, que estábamos conversando esta parte de la violencia emocional, porque en su momento a nosotros nos decían, es que por violencia emocional no procede. Bueno, es que partimos otra vez del principio, o sea, el mismo concepto de violencia de género nos los dice, que puede ser física, psicológica, económica, sexual. Entonces, aquí ya está incluido. Ajá. Entonces, aquí, ¿cómo se va a perfeccionar la probanza? Pues mediante una pericial en psicología. Ok, otra rama bien importante. Otra rama muy importante. Sí, no, muchas veces me ha tocado casos, ¿no? Que llegan por violencia y que pareciera ser que con el reporte psicológico ya se van a amparar ante un juez y no, se requiere un psicólogo especializado en este peritaje, que es peritaje psicológico y es una especialidad que muchas veces no sabemos como psicólogos también. Exacto. No, a mí me parece bien importante hablar de eso porque tenemos como esa idea de que si es solo violencia emocional no podemos hacer más, ¿no? Y hace rato que te preguntaba eso, tú me decías, no, es que sí se puede. Es que ahí es importante que la gente lo sepa. Ahí viene inmerso. O sea, insisto y vuelvo a recapitular. Es físico, psicológico, económico, sexual y en el peor de los casos, feminicidio. Que hablemos ahora de feminicidio. ¿Por qué esta necesidad de crear esta parte del feminicidio? Que en muchos casos, lo que decíamos en un inicio, es que pareciera que se nos da como mucho lado, mucha importancia a las mujeres, pero justo si pudieras explicarnos por qué esta necesidad de hablar de feminicidio y no de homicidio. Por la vulnerabilidad que se encuentra el género femenino, y acuérdense que radica desde una consecuencia de la misoginia y del machismo. Entonces, no es que haya una preferencia para la mujer, es ahondar en el tema de la vulnerabilidad por género. Entonces, esa es la circunstancia, porque iniciamos que el feminicidio es muchas veces producto, más bien es producto de la violencia de género, y es
regresamos al ente quizás más determinante, que es el poder que ejerce el victimario sobre su víctima. Esta cuestión que decías, ¿no? Es que tiene un vínculo. O sea, algo que también caracteriza al feminicidio es que hay un vínculo de algún tipo entre las personas, pareja, expareja, familia. Insisto, la violencia de género radica en el simple hecho de ser mujer. O sea, así. Por ser mujer, tienden a ser más vulnerables. Entonces, no es una preferencia. A lo mejor sí es una cuestión de deuda, histórica, porque eso es generacional, que se transmite de generación a generación. Ustedes lo saben. Pensamos que está bien, lo normalizamos y retomamos lo del inicio. Muchas son víctimas sin aceptarlo, sin saberlo. Exacto. Ok, muy bien. Y fíjate cómo el feminicidio, tú decías ahorita, ¿no? Es como el último grado de violencia y que está, bueno, en el violentómetro designado hasta el final como ya el alto grado de decir ya no va a haber más, porque ya se llegó a... Y muchas de las víctimas antes de llegar al feminicidio fueron víctimas de violaciones, abusos sexuales y violaciones sexuales. Que eso es bien importante, muchas veces no identificamos cuando hay una cuestión de un abuso sexual o de una violación. Sí, y pasa mucho, desafortunadamente y tristemente, en las parejas, ¿no? Porque son marido y mujer o llevan mucho tiempo como concubinos. Es tu obligación. Es tu obligación. Y si una mujer dice no, o un hombre, ahí sí ya... ¿También? O sea, también, sí, también. es no. O sea, y el hecho de decir es que no pasa nada, o sea, la tomé por la fuerza porque es mi pareja, es mi esposa, la madre pero no de la mis hijos, lastimé, ¿no? pero Porque no en la muchas lastimé. casas es como O de, lo pero tomé no le por la pegué, fuerza, pero no lo o sea, no la lastimé, no lo lastimé, no jaloneé. Y luego a veces llegan las representadas y les preguntas, ¿has sido víctima de violencia sexual? Y dicen, no. Bueno, pero es que la otra ocasión estaba yo en mi periodo y le dije que no y a él no le importó. Entonces, ahí normaliza. Casos hay? Eso sí es bien importante. Yo, o sea, he visto casos en donde, por ejemplo, esta parte de durante el periodo, en donde las lastiman horrible, en esta cuestión de, por ejemplo, cuando usan tampón, ¿no? Que ni les preguntan y hay como un tema ahí muy fuerte. Y dicen, pues es que no... están diciendo que no porque se sienten incómodas por algo, ¿no? Desde ese punto ya es respetar esa parte del, ¿no? Pero creo que antes de llegar a todo esto, sí hay indicios de violencia, como el hostigamiento sexual dentro del matrimonio, ¿no? Y antes, por eso, ojo chicas, o sea, desde el noviazgo aprendan a identificar esas señales que les puede decir que va a trascender. O sea, si ustedes ya empiezan a tener señales desde que se están conociendo, son novios, pues ojo, porque muy seguramente no va a cambiar para bien. Va a evolucionar las cosas para vejaciones más fuertes. Entonces, ahí es donde también tenemos que ayudarles a las jovencitas a detectar esos síntomas de emergencia que pueden ocasionar problemas a futuro. Y que no es solo un golpe, no es un jalón, porque además eso es importante también. A lo mejor aquí, Peter, sí cabría mencionarlo porque el feminicidio también existe entre novios. O sea, no necesitas forzosamente que sea tu esposo para que exista un feminicidio. O sea, muchas veces se da desde el tema del noviazgo, el acoso, cuando dicen ya no quiero más y están insistiendo y las buscan y luego ya llegan a las amenazas, los jaloneos, la violencia sexual. Muchas veces terminan en el feminicidio. Y hay que decirlo también, muchas niñas no tienen la confianza de decirlo a sus padres, ¿no? Fíjate que me está pasando esto. Aquí o los papás también. ¿No? Sí, o los papás también es que ya estamos... Es que si te gusta, y ya ahí tú sigues ahí en muchas ocasiones. O todavía nos encontramos en las creencias, ¿no? Como las creencias normalmente muchas veces dicen, pues es que
es lo que te estás buscando, es que es algo normal. ¿Te gusta estar ahí? ¿Te gusta estar ahí? ¿No? Entonces es algo ya también nuevamente, volvemos a lo mismo, algo cultural, donde es chamba de todos. Empezar a informar a nuestros jóvenes, desde esto que decía la licenciada, desde el noviazgo, hacerles ver a toda la juventud que pueden estar expuestas a la violencia y que siempre hay que estar alertas porque lo vamos normalizando, y es que la faceta del noviazgo es tan bonita que creo que todo esto que decía ahorita Lick se da en esa faceta del noviazgo, porque somos a lo mejor permisibles o las chicas permiten esto porque pues están en ese... En general, amigo, también porque, chicos, sí. en general, porque esta cuestión de cómo podemos llegar a veces a lastimar a nuestras parejas varones, Claro. también llega a pasar. Entonces, justo preguntaban, ¿cómo puedo darme cuenta de que una relación, cuáles son las señales de que una relación podría ser violenta? Y creo que lo principal es cuando le comentas algo a la persona y no es capaz de dimensionarlo, cuando intenta como minimizar lo que le estás diciendo. Esto no me gusta, pero no es tan malo, ¿pero por qué? Es que luego se porta bien lindo. Ajá, pero justo, si tú le estás comentando a tu pareja algo que para ti es importante y tu pareja no le da la relevancia, cuidado, desde ahí no es capaz de respetar algo que a ti te está doliendo o que para ti es importante, ¿vale? Yo a veces se los digo a mis chicas y chicos adolescentes, o sea, si tú le estás pidiendo que no te agarre una pompi en público y te la sigue agarrando, ¿tú crees que en una cuestión, por ejemplo, más sexual va a detenerse? O si le pides que no te bese, que no quieres besarlo y te roba un beso en una cuestión más sexual, pues obviamente tampoco se va a detener. No, y ahorita que estaba diciendo esto, mi compañera Pau, ¿cómo? O sea, hemos hablado del noviazgo, de las parejas, de las mujeres, pero también existe el otro tipo de violencia que es de hijos o de hijas a los padres, ¿no? Sobre O sea, todo se da, Pedro, en las personas de la tercera edad. Claro. Y inclusive hasta la cuestión de ignorarlos, ¿no? Y los maltratos, es que ya hueles mal, es que ya me cansé de cambiarte los pañales. Eres un estorbo. Estoy consciente que el ser cuidador seguramente es una labor titánica, pero también eso no te da derecho de maltratar a estos adultos mayores, que muchas veces pueden ser los papás, pueden ser los suegros, porque también hay que decirlo, muchas veces son las parejas de los hijos quienes son estos generadores de violencia, y es ahí donde también radica lo de que la violencia de género no es únicamente que lo lleve a cabo el varón. El novio o el esposo. Hombre, no necesariamente, también las mujeres son generadoras de violencia de género. Okay. Algunas. Y fíjate cómo ahora paso a otro punto, ¿no? Cómo algunas veces no queremos mirar, pero algunas veces también la violencia se genera en los animales, en nuestras mascotas, como mucha gente sí quiere adoptar y los ve chiquitos y se ven bien bonitos, pero ya cuando son grandes, o sea, se genera violencia al descuidarlos, se genera violencia también en el tema de no darles un espacio, que de alguna manera exige también tener un buen espacio. Yo creo que ahí tienes un tema de otro podcast. Sí, ¿verdad? ¿Ves? Anótalo. Yo, por favor, ya. Ponlo en nuestra agenda. Aquí, Ajá. perdóname, No, es no que pasa nos hacen como sí nos piden como ayuda en este caso. Okay. ¿Lo puedo leer? Sí. Mi hermana fue sacada de su domicilio a golpes, el marido le pegaba, la dejaba sin dinero, le hacía cuentas de cada peso. Mi hermana, ama de casa, dedicada a sus hijos. El marido, suegra y cuñada abusaron de ella, la sacaron de su casa, le quitaron a sus hijos. El marido metió demanda por divorcio, mintió en varias declaraciones aprovechando que tiene una hermana abogada y ninguna estancia la ayudó. Bueno, es que también en la cuestión de los juicios, las etapas procesales son importantes. Y cuando dejas de ejercitar un derecho dentro del juicio, pues no hay poder humano que te pueda revertir. Pero sería cuestión de revisarlo, porque sobre todo en el tema familiar,
tenemos sentencias interlocutorias. Cuando hay menores, se puede, por así decirlo, revertir. Ajá. Entonces, sería cuestión de que se acerque a casita de gestión, ahí con todo gusto le podemos dar, no solamente, me comprometo a que no solamente sea la asesoría, sino que también sea el acompañamiento. Muchas gracias, también Are. el tema psicológico, porque aquí también es bien importante el tema psicológico y nuevamente les hacemos el recordatorio que en las casas de salud la terapia psicológica, médica y nutricional es totalmente gratuita. Se pueden acercar a la Dirección de Atención a la Salud a pedir informes y con mucho gusto les damos toda la orientación. Sí, porque estos procesos son desgastantes, o sea, tú lo sabes. Sí, porque aunque haya ya una sentencia, pues todavía te queda la cuestión de la apelación y el juicio de amparo. Habría que ver cuál es la situación que aconteció en su asunto y de ahí partir para hacer una estrategia. Vale. Muy bien. Muchas gracias. Pues, entonces, sorprendente toda la información y cómo este tema abarca mucho para dar mucho, ¿no? Y creo que todos los temas que hemos visto. Porque son los primeros, acuérdate que va a haber segunda parte de cada uno. Que los primeros de muchísimos, Sí, porque claro la que verdad sí. es que nos sirve. Yo celebro la iniciativa que han tenido ustedes, profesionales de la salud mental, que falta nos hacía, ¿verdad? Muchísimas gracias, compañeros. Encantada de estar con ustedes. Gracias. Y dispuesta siempre a participar con ustedes, claro que sí. Okay. Bien, pues nos gustaría empezar a cerrar ya. ¿Qué mensaje le darías a las mujeres, a los hombres que, pues bueno, hoy hablamos de este tema de violencia contra las mujeres y niñas? Porque hay muchos niños que también son víctimas de porque al final de cuentas se crecen en estos entornos familiares pues violentos. Pues yo comentarles, niñas, niños que tienen pensado forjar un futuro, sí hay posibilidades. Claro que sí hay posibilidades. Esa niña que me ve y que sueña con ser abogada, yo te digo, puedes ser abogada. Tienes todo el talento, solamente es cuestión que también creas en ti. Y a las mujeres, pues no están solas, y si nosotros desde el aspecto Morax podemos ayudarles, encantadas de la vida, créannos que siempre van a tener las puertas abiertas de casita de gestión a sus demandas o sus necesidades. Con todo gusto, nos ponemos a sus órdenes. Muchas gracias. Ok. ¿Llega tú o yo? Tú. Ok. Bien, pues yo creo que cuando una persona sufre por violencia, toda una comunidad se rompe. Y creo que todos podemos hacer algo en comunidad, en equipo, para poder seguir transformando este tema y que al rato tal vez sea difícil erradicarlo, pero sí avanzar en una transformación en el tema masculino, femenino, y que este tema, pues bueno, se hable cada vez más. ¿Vale? Claro. Bien. Pues a mí sí me gustaría decir que no centremos el tema de la violencia solo en los violentadores, sino en acompañar a las personas que son violentadas, porque en muchos casos le damos el foco a qué vas a hacer. Y vas a denunciar y denuncia y haz esto y haz aquello y que la persona pague. Pero para que la persona pueda hacer todo eso necesita una red de apoyo, necesita un acompañamiento y necesita fortalecerse en esta parte emocional. Y que recordemos que las víctimas van a denunciar cuando se sientan listas para denunciar, no al siguiente día de que pasó todo, sino cuando estén listas, porque ya se los decía hace rato, es un proceso, es una situación en donde están confundidas, en donde no saben qué pasa, están disociadas, disociados. Entonces necesitamos tener, si tienen a una persona cercana que sufre violencia, tengan paciencia, vayan a terapia para saber cómo ayudarle a esa persona que sufre de violencia, porque como lo decías, toda la comunidad se rompe. Cuando hay un feminicidio, cuando hay una víctima de violencia, toda la familia se ve involucrada. Claro. Entonces tenemos que no solo aprender cuando me violentan, sino también a aprender a hacer ese acompañamiento y esa red de apoyo para personas que son violentadas. Muy bien. Pues un aplauso, por favor, porque la verdad es que me siento
con mucha retroalimentación. Muchas gracias, licenciada. No, gracias a ustedes de a nuevo. Por ti, permitirnos gracias. abordar este tema. Muchas y dudas que- eran nuestras también. Sí, también, la verdad es que yo también decía, a ver cómo lo sale, porque yo necesito más que nada aprender de todo esto, ¿verdad? Todos aprendemos de todos. ¿Verdad que sí? Ok, pues bien, nos queremos despedir de todos ustedes. Les agradecemos mucho por acompañarnos, por seguirnos y que espero nos sigan viendo, dado que al final necesitamos de su apoyo y que pues bueno, para que se sigan haciendo más programas como este. También quería ofrecerles que nos digan qué temas les gustaría que pues abordáramos. Ahora sí que estamos abiertos y pues es importante tener también sus comentarios para poder hacer de este podcast más ameno, ¿verdad? Claro Y que pues sí. bueno, les agradecemos a todos, muchas gracias por acompañarnos y pues como siempre un reconocimiento a nuestro director, el doctor Raúl Mora, un reconocimiento a nuestra producción y también un reconocimiento a nuestra invitada y un Gracias. reconocimiento a nuestra psicóloga que estuvo atendiendo por ahí unos mensajes y que pues bueno, siempre vamos a tener ahí ese apoyo, se lo agradecemos de todo corazón y pues bueno, nos vemos para la próxima. Hasta luego. Somos- Bye. Somos Bye. Bye. Cuídense mucho. Tiemble de estado los cielos, las calles, que tiemblen los jueces y los judiciales. Hoy a las mujeres nos Me dice que nadie me va a tomar en serio porque soy mamá soltera. Pero los bienes materiales solo están a su nombre. No más violencia. Pero me hacen comentarios en doble sentido. Está al pendiente de mi vida personal y sentimental. No más violencia. Condiciona mis necesidades básicas y gustos porque solo estoy en casa. No más violencia. Me pagan menos que a mis compañeros. No más violencia. Una mujer que vale la pena no ha tenido más de una pareja. Dice que una buena mujer debe ser devota, entregada y tener hijos. No más violencia. Hace comentarios acerca de mi cuerpo sin que se los pida. Dice que este trabajo no es para mujeres. La violencia no solo son golpes, se traducen a conductas de contenido sugestivo que hemos normalizado y hemos vuelto parte de nosotros en nuestro día a día. Miles de mujeres y niñas estamos expuestas en ámbitos laborales, familiares, sociales, incluso el acoso callejero. Las redes sociales son una plataforma para que nosotros podamos promover e incentivar el que podamos alzar la voz. No somos el sexo débil. Recuerda que calladitas no nos vemos más bonitas. Y fortalecer nuestra red de apoyo es muy importante. Siempre unidas, siempre sororas. No más violencia.